Muy buenos días a todos, a todas y todos. Saludos desde México hacia la hermana República de Colombia. Les saluda su servidor y amigo Omar Barragán Fernández. Me presento formalmente ante ustedes. Soy licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por esa misma universidad obtuve el grado de Maestría en Administración de Negocios Internacionales y tengo un par de doctorados, uno en línea en educación por el Instituto de Estudios Universitarios en la ciudad de Puebla, aquí en México, y otro por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, de aquí mismo también de México. El otro, de la UAM, en Ciencias Sociales y Humanidades. Trabajé 12 años en el gobierno federal en áreas de crédito internacional, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. He dado clases desde hace ya 13 años a nivel licenciatura y posgrado en distintas universidades, entre ellas la UNAM. Soy consultor y soy articulista y ponente en congresos y conferencista. Es un placer para mí colaborar ahora en esta incursión en esta conferencia en línea para la Corporación de Formación de Santander, la famosa Corfosander, encabezada muy dignamente por el licenciado Gerson Martínez, de quien tengo el honor de ser amigo, colega y colaborador y al mismo tiempo socio en este proyecto empresarial tan impresionante que está encabezando y está iniciando con pie derecho el licenciado Martínez. Sin más preámbulos, hoy hablaremos sobre el tema de las finanzas internacionales, que es un tema bastante interesante, bastante complejo y con una serie de aspectos a considerar. Por principio de cuentas, abordaré el tema de las finanzas internacionales desde distintos ámbitos en los que se relacionan, todo lo que tiene que ver con el manejo de dinero posterior a las transacciones comerciales, porque las finanzas vienen de finis, es una expresión en latín que significa terminar, acabar o concluir la transacción comercial con el flujo de dinero. En ese sentido, esta incursión al tema de finanzas internacionales nos remite a hablar de distintos aspectos esenciales de las finanzas internacionales. Referiré a los temas centrales de esta temática financiera ya a nivel internacional. Se refiere fundamentalmente a temas relacionados con organismos financieros internacionales, con empresas multinacionales, con balanza de pagos, mercado de divisas, riesgo cambiario y, por supuesto, temas de comercio exterior. Sobre esas líneas temáticas versará esta conferencia que tengo el alto honor de dar. No sin antes disculparme porque no pudo quedar grabada a las 12 en punto, estará disponible a las 12:30 por un problema técnico que obedeció a situaciones ahí de problemas con el equipo, por lo cual me disculpo muy sinceramente con ustedes. Procuraré que en futuras ocasiones no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Y sin más preámbulos, quisiera iniciar el tema de finanzas internacionales. Bien, las finanzas internacionales son el manejo de dinero posterior a las transacciones comerciales que se maneja entre países, entre naciones, es decir, entre naciones o países, entre empresas multinacionales, entre organismos internacionales, etc. Para iniciar el tema de organismos internacionales es relevante abordar cuándo surge esta estructura de organismos internacionales, que es la que tenemos actualmente funcionando en el mundo. Llevamos ya 70 años con ella, 72 años. A mediados de 1944, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, se celebró una conferencia monetaria y financiera en un complejo hotelero llamado Bretton Woods, en este poblado justamente de New Hampshire, en los Estados Unidos, en el cual se reunieron 44 países, entre ellos México, para definir la situación financiera del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, o al fin de la Segunda Guerra Mundial, que para entonces ya se veía cerca, toda vez que ya estaba el desembarco aliado en Normandía, y esto permitiría, en un tiempo no muy lejano, vencer a los nazis y, por cierto, a los italianos y posteriormente a los japoneses, a los nazis alemanes y a los italianos y a los japoneses, para consolidar una victoria estadounidense, británica y soviética. La Unión Soviética ahora se llama Federación de Rusia.
En esta estructura, en esta lógica que se estableció durante este periodo de tiempo, se propuso la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Nos referiremos a estos dos organismos internacionales que son los ejes de esta estructura financiera internacional. A partir de 1945, Estados Unidos inició una época de estabilidad cambiaria en la cual el dólar estaba convirtiéndose, el oro, más bien la onza Troy de oro, estaba a $35 y así estuvo de 1945 a 1973. Durante 28 años se mantuvo muy estable el tipo de cambio. Esta estabilidad estadounidense se derivó de estos compromisos financieros asumidos en la reunión de Bretton Woods, en esta conferencia que duró 22 días, del 1 y 22 de julio del 44, pero previamente, desde el 33, a la llegada del gobierno, a la llegada al poder del señor Franklin Delano Roosevelt, empieza un proceso de implementación de un modelo de intervención del Estado en la economía, un modelo proteccionista que elevaba los aranceles, inhibía el comercio internacional y favorecía el desarrollo económico de los países, empezando desde luego por Estados Unidos. Este modelo de intervención del Estado en la economía, de proteccionismo, incluso de industrialización sustitutiva de importaciones, mediante el cual se evitaba la importación dado los altos aranceles y se producía al interior de cada país de acuerdo con sus propias capacidades, recursos y posibilidades, fue propuesto por el señor John Maynard Keynes, economista británico, autor de un libro clásico llamado Teoría General sobre la ocupación, el interés y el dinero. En esta obra, Keynes propone aspectos como los que hemos estado señalando en relación con estas políticas de los Estados Unidos, y se fue desarrollando esta dinámica internacional, con efectos internacionales, cada vez más recurrente a nivel de los países, abandonando el modelo liberal económico, el liberalismo clásico, que implicaba una operación empresarial muy fuerte, donde el gobierno no se metía mucho siempre y cuando las empresas respaldaran y reconocieran el poderío del gobierno en turno en los países. Y esto se transformó. Y este libro se publicó formalmente en el 36, pero un primer borrador del texto estaba en el 33 a disposición del gobierno de Roosevelt por vía Harry White, el economista norteamericano, y Roosevelt decide implementar estas medidas. 12 años después de este inicio de medidas, en el 45, cuando está en la recta final la Segunda Guerra Mundial, en el 44, el mismo Keynes propone en Bretton Woods la creación del Banco Mundial, y Harry White propone la creación del Fondo Monetario Internacional, y esos son los dos grandes organismos internacionales que operan financieramente a nivel mundial. Es importante señalarlo porque la estructura financiera surge justamente o se fortalece, digamos, con estos organismos financieros internacionales. Bien, la lógica del Fondo Monetario es una lógica de reestructura financiera de los países. El Fondo Monetario presta a los países en función de lo que los países le prestan al propio Fondo Monetario Internacional. Tiene actualmente 188 países miembros, al igual que el Banco Mundial. No tuvieron tantos, tuvieron 44 al inicio y fueron aumentando de miembros durante estos ya casi 72 años desde que se propusieron, aunque más bien de que surgieron, de que se formalizó su operación, y 73 desde que se propusieron en Bretton Woods. Entonces, el Fondo Monetario recibe recursos de cada miembro si es que ese miembro desea participar en las asambleas para discutir temas financieros, y de lo que ese país haya aportado, la cantidad que haya sido, el Fondo Monetario puede prestar hasta 10 veces esa cantidad. Es un esquema financiero diseñado por el Fondo Monetario, mediante el cual contribuye a la reestructura financiera de los países. Asimismo, el Fondo Monetario recibe las balanzas de pagos de todos los países, que son emitidas por los bancos centrales. Ya abordaremos más a detalle esos aspectos. Eso es por el lado del Fondo Monetario Internacional, que, por cierto, a partir de 1968 creó una moneda virtual llamada Derecho Especial de Giro, o DEG, que es convertible a dólar y que garantiza a su vez la estabilidad del dólar. Se implementó justamente cuando este modelo económico de estatismo económico, de intervención del Estado en la economía, empezó a tener signos de debilitamiento,
y Estados Unidos empezó a perder reservas de oro, y ante esa situación, ante esa posibilidad que ya era muy factible, el Fondo Monetario decide crear esta moneda virtual para estabilizar a su vez al dólar estadounidense y garantizarle que se mantuviera por más tiempo como moneda convertible internacional absoluta, es decir, la única moneda aceptada en todo el mundo como divisa convertible. Para garantizarlo, creó una moneda virtual, que es este derecho especial de giro. Todos los estados financieros del Fondo Monetario se elaboran en derechos especiales de giro, y todos los pagos los hacen dólares, los reciben dólares, las amortizaciones de los pagos que hace, y esas amortizaciones las convierte a DEX, y al convertirlas a DEX garantiza a su vez la estabilidad con esta moneda virtual, habida cuenta de que la moneda virtual o una moneda virtual es menos depreciable que una moneda física, porque no depende de su circulación o de su emisión, sino de su confianza, pero en este caso solamente del hecho de que el Fondo Monetario la tenga en estados financieros del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Fondo Monetario ha tenido una participación importante, concentrando actividades estratégicas financieras de distintos países. Por su parte, el Banco Mundial apoya proyectos de desarrollo de infraestructura, mercado laboral, educación, salud, alimentación, etc. Aunque empezó con procesos de reestructura física o de reconstrucción en Europa Occidental, devastada buena parte de Europa Occidental, como consecuencia de la devastación, por supuesto, de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Viene una reestructura, un trabajo en el sentido del Banco Mundial, porque el Banco Mundial se dedica a este tipo de apoyos y actualmente apoya, insisto, proyectos educativos, laborales, de seguridad, de salud, en fin, de distintas temáticas. Nada más que el Banco Mundial, de los 188 países que tiene miembros, solo 100 reciben apoyos financieros con recursos de los otros 88. Quiere decir que 88 países son más desarrollados y aportan al Banco Mundial, para que el Banco Mundial a su vez aporte a los 100 restantes, en cuyo caso, dependiendo del nivel de desarrollo del país, recibirán X o Y cantidad de dinero. Me explico. Países como México o Colombia reciben hasta un 60% de financiamiento. Países como Costa de Marfil, Sierra Leona, Nigeria, Uganda, Ruanda, incluso Haití, acá en América, reciben hasta 90% de financiamiento. ¿Cómo funciona este esquema? El país pone un 10% o un 40%, como en el caso de los países de renta media, como México o Colombia, y el otro 60% lo recibe del banco. Y ese 60% que recibe del banco lo recibe a través de aportaciones del Banco Mundial al Banco Central del país, el Banco de México en el caso mexicano, al Banco de allá de Bogotá en Colombia, dependiendo del país, ¿no? Entonces, esta aportación de dinero es una aportación para complementar el 100%. Y los ministerios de Hacienda o de Finanzas son los responsables de administrar este recurso, y lo van canalizando las dependencias gubernamentales que se encargan de llevar a cabo las actividades. Por ejemplo, si es infraestructura, es un Ministerio de Comunicaciones y Transportes; si es un proyecto de salud, es el Ministerio de Salud; si es un proyecto educativo, el Ministerio de Educación, etc. Y para ese proyecto se canalizan estos recursos para pagarles a las empresas, para que las empresas hagan las labores de fortalecimiento y de ayuda propiamente al desarrollo de estas naciones, ¿no? Entonces, estos países se comprometen a operar el proyecto. Son proyectos que duran de 5 a 10 años, que se tienen que amortizar a 25 años, pero que empiezan a amortizarse a partir de que empieza el proyecto. Si un proyecto dura 10 años y no se ha amortizado, al término del proyecto quedan solo 15 para pagar. En fin, son proyectos con una complejidad muy particular. Entonces, estos proyectos, lo que tienen de interesante es que además de amortizarlos, hay que amortizarlos a una tasa de interés que va del 6 al 9% anual, en cuotas semestrales e iguales, y los compromete el gobierno del país correspondiente. Y son deuda externa, deuda pública externa, desde luego, aun cuando el gobierno no realmente crea empleos, ni construye las carreteras, ni nada, porque el gobierno se encarga de contratar a las empresas para que sean las empresas las que se encarguen de estas actividades. Y es como funciona esta lógica de estos proyectos. Existen otros organismos como el Banco de Pagos Internacionales, que es el Banco de Bancos Centrales, que está en Basilea, en Suiza; por su parte el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y otro banco que surgió en 1959 llamado Banco Interamericano de Desarrollo, que es la versión latinoamericana del Banco Mundial. El Banco Interamericano tiene 48 países miembros, de los cuales 26, que son latinoamericanos, reciben apoyos con recursos de los otros 22 países,
que son solamente Canadá y Estados Unidos en América, y europeos y asiáticos que aportan a este banco para apoyos a América Latina. Entonces, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional tienen su sede en la capital estadounidense, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, o District of Columbia, perdón. En el caso del Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de bancos centrales, que es el que emite los acuerdos de Basilea sobre aspectos bancarios, sobre mercados de derivados y demás, está en Basilea, en esta ciudad de Suiza, la sede de este banco, que tiene 70 bancos centrales pertenecientes a esta estructura y que no obstante también toma decisiones sobre el resto del esquema bancario internacional. Está también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que tiene 34 miembros, su sede está en París, Francia, y así hay muchos organismos que no terminaría yo de citar en esta breve conferencia de media hora. En este sentido, estos organismos aportan actividades y recursos para actividades importantes y estratégicas de los países. Por su parte, tenemos la balanza de pagos. La balanza de pagos es un reporte emitido por cada banco central de cada país y entregado al Fondo Monetario Internacional. Este reporte registra transacciones, tanto comerciales como financieras, de un país con el exterior, y se registra y se reporta en 3 periodos de tiempo: cada 3 meses, cada 6 meses y cada 12 meses, es decir, trimestral, semestral y anual. Esta balanza de pagos, entendida de esta manera, se compone de 4 rubros muy importantes. El primer rubro es una balanza de cuenta corriente o balanza comercial, que se integra por ingresos por exportación de mercancías y egresos por importación de mercancías. Cuando se tienen más ingresos que egresos, se tiene un superávit. Cuando se tienen más egresos que ingresos, se tiene un déficit. Por su parte está la balanza de cuenta de capital, o también llamada financiera, que tiene activos y pasivos. Cuando hay más activos que pasivos, hay superávit. Cuando hay más pasivos que activos, hay déficit. Esto quiere decir que los activos son los saberes, lo que tiene el país. Los pasivos son todas aquellas deudas. Y en ese sentido existe esta lógica del reporte de información. Después vienen otros 2 rubros. Uno es errores y omisiones. Son todas las equivocaciones o datos no incluidos en las 2 balanzas anteriores, es decir, la de cuenta corriente y la de cuenta de capital. Es un factor que ajusta la balanza a cero. Como es una balanza, tiene que buscar ajustarse a un punto de equilibrio, un punto cero. Después de ese rubro viene el rubro de variación de reservas internacionales, que tiene en su conformación una serie de monedas en las que se tienen las reservas tanto deudoras como acreedoras a nivel de los países. Las que normalmente ocupan un lugar preponderante como reservas son, por supuesto, el dólar de los Estados Unidos, el euro de la Unión Europea, bueno, de la eurozona más bien, porque la Unión Europea tiene 28 miembros, casi 27, porque Reino Unido se está yendo con el proceso de Brexit, de desincorporación británica de la Unión Europea, pero todavía tiene 28 hasta julio de 2018. Entonces, son 19 países de la eurozona que tienen euro, el dólar estadounidense, el euro de la eurozona, la libra esterlina británica, el franco suizo, el yen japonés, el yuan chino, el dólar canadiense, el dólar australiano, el real brasileño, la corona sueca, entre otras, que participan como divisas en esa estructura de reservas internacionales, tanto deudoras como acreedoras, ¿no? Esta es un poco la estructura, digamos, tanto de la balanza de pagos, que por cierto es un documento fundamental para, por ejemplo, considerarlo junto con el Producto Interno Bruto, para tener, por cierto, ingreso nacional bruto, y que los países puedan tener comparaciones entre sí en sus variables macroeconómicas internas y externas, su macroeconomía nacional y su macroeconomía externa. Bueno, es parte de esta estructura. Entonces, a partir de toda esta complejidad que hemos estado explicando, viene justamente el mercado de divisas. El mercado de divisas es un mercado bastante particular y con variaciones significativas en los últimos años. El mercado de divisas ha tenido un comportamiento ya de hace bastantes años. Podemos referir que hubo un patrón dólar clásico iniciado por los británicos a través de la libra esterlina convertible a oro, que garantizaba que todas las monedas también fueran convertibles a oro, pero que fueran también convertibles a la libra, y este esquema se mantuvo de 1870 a 1914, es decir, terminó con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y hubo una
situación ahí complicada. Luego vino en los años 20 la caída de la demanda en Europa por las deudas de guerra de los países europeos, particularmente de Alemania. Viene la crisis financiera, el crack bursátil de 1929, la reestructura en Estados Unidos en los años 30, en el 33, el proceso de fortalecimiento de los nazis y Hitler y Mussolini en Italia, en Alemania y en Italia respectivamente. Y viene la Segunda Guerra Mundial, luego viene la reestructura y viene un tipo de cambio diferente, un patrón dólar-oro, en el cual el dólar era convertible a $35 la onza Troy de oro. Más bien, la onza Troy de oro tenía una convertibilidad de $35. Esto garantizaba que a su vez todos los países tuvieran estabilidad en sus monedas respecto del dólar, que era la moneda internacional de referencia a partir de ese momento específico. Entonces, pues, todas las monedas tuvieron esta operación importante en relación con el dólar estadounidense. Se mantuvo una estabilidad importante de 1945 a 1973. En el 73 empieza ya una crisis en Estados Unidos, bajan las reservas de oro significativamente. Precisamente para eso se crea el derecho especial de giro, para que el Fondo Monetario pudiera mantener la estabilidad del dólar y la convertibilidad internacional del dólar debido al debilitamiento de las reservas de oro, en parte como consecuencia de los excesivos gastos de guerra, sobre todo en la larga y costosa guerra de Vietnam, que duró de 1954 a 1975. Fue muy compleja esa situación y bueno, viene después una transición de una economía centrada en el Estado a una economía ya de mercado, en la que ya no hubiera convertibilidad a metales, sino que hubiera una apertura comercial, una preocupación por el tipo de cambio, por abatir la inflación y por procesos de integración económica. Y esa etapa de apertura de mercados, apertura externa, fue inicialmente propuesta como un monetarismo de mercado y fue propuesta de esa manera por el señor Milton Friedman, economista norteamericano de la Escuela de Chicago, Premio Nobel de Economía en 1976, que propone esta nueva dinámica económica que tuvo un proceso de transición más o menos del 73 al 84, y en el 84 se crea ya se formaliza una nueva estructura de mercados abiertos, que es la que tenemos en muchos sentidos hasta la actualidad, salvo algunas excepciones, pero que se tiene en lo esencial hasta la actualidad, y donde el tipo de cambio empezó a tener movimientos significativos. El tipo de cambio dejó de ser fijo, con una variación de más o menos 1%, a ser flotante, es decir, con una variación ya de más o menos 2.25%, a pasar a ser fluctuante con variaciones de más o menos 50 o 100%, hasta ser volátil con variaciones de hasta más o menos 1000 o 2000%, como por cierto le ocurrió al peso mexicano. Ya en el 92, bueno, México entre el 83 y el 87 pasó de 180 a 2.800 pesos por dólar. Luego llega a 3.300 y el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo ajusta a 3.30 pesos por dólar. Hay que recordar que los presidentes en México duran 6 años sin derecho a reelección, y el presidente de aquel entonces, que gobernó del 88 al 94, fue el licenciado Carlos Salinas de Gortari. En este sentido, estas operaciones de convertibilidad, que por cierto a Colombia la tienen también ahí complicada, porque Colombia tiene 3,000 pesos colombianos por dólar. Bueno, en esa estructura y en esa lógica ha habido una situación muy movida de los tipos de cambio, pasando del fijo, del flotante, fluctuante, volátil, y ha tenido muchos movimientos diferentes. En México actualmente tenemos un sistema de libre flotación, pasamos de 3.30 en el 93 a los 18, 19 pesos actuales. Entonces tenemos un tipo de cambio de libre flotación que es más bien conocido como FIX, que es Flexible Foreign Exchange, o tipo de cambio flexible o flotante del propio Banco Central, porque el Banco Central emite un tipo de cambio para efectos internacionales, pero no restringe el hecho de que cada institución bancaria privada, banca múltiple como HSBC, como Scotiabank, como BBVA, como Santander, manejan discrecionalmente en función de sus carteras de clientes, de su manejo de divisas, de sus distintos servicios financieros, de sus redes internacionales de operación, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos, por cierto, el tema de las empresas multinacionales, que también tienen mucha participación y que fueron fortaleciéndose justamente en este nuevo esquema de mercado a partir de los 80. Empresas que fueron inicialmente procesos de privatización, que el gobierno vendía las empresas a los particulares para que los particulares las hicieran crecer, y algunas que crecieron como empresas desde el principio. Y tenemos empresas muy importantes en el escenario internacional como Unilever, empresa britano-holandesa de alimentos y demás, y de cremas, etcétera, helados, etcétera. Nestlé, la empresa suiza, Procter & Gamble, la empresa norteamericana, aerolíneas, empresas de servicios,
como PricewaterhouseCoopers, como Deloitte Touche, y estas empresas manejan operaciones financieras importantes, y no solamente financieras convencionales, es decir, en sus transacciones de negocios, sino también, por supuesto, a través de las bolsas de valores, a través de las acciones y los comportamientos en bolsas como la de Nueva York, la de Londres, la de Frankfurt, la de París, la de Madrid, la de Tokio, la de México, la de Bogotá, Ciudad de México, Bogotá, etcétera, ¿no? Entonces son distintas operaciones en ese sentido, y que le dan mayor complejidad, por supuesto, a este mercado, ¿no? Que es muy diverso, muy intenso y muy interesante, ¿no? En esa estructura y en esa lógica es que podemos establecer que la complejidad de las empresas ha ido de la mano de la complejidad de los bancos y organismos internacionales, y de una serie de manejos cada vez más complejos y más diversos, en los cuales, por cierto, tenemos aproximadamente un 60% del dinero que circula a nivel mundial virtual y un 40% físico. Podemos establecer aproximadamente 3 trillones de dólares diarios que se mueven a nivel mundial en 194 países del mundo, de los cuales 60% se mueven electrónicamente y el otro 40% se mueve físicamente, ¿no? Entonces es interesante porque los tipos de cambio y las relaciones cambiarias también tienen que ver con ello, ¿no? Y por otro lado tenemos, por cierto, la situación de los aspectos de créditos de comercio exterior, ¿no? Donde están los Incoterms, que son los términos de comercio internacional que determinan la relación de responsabilidad entre un país y otro, entre una empresa y otra, en relación con la responsabilidad que asumen sobre la transportación diversa, puede ser marítima, ferroviaria, terrestre o aérea. Y esta complejidad nos lleva a 11 términos de comercio internacional que no son obligatorios, son opcionales. Son obligatorios solo para las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio Internacional o International Chamber of Commerce, ubicada en París, Francia. Para todas las empresas que no están afiliadas a la Cámara, no son obligatorios. Y cuando no son obligatorios, las situaciones legales para determinar responsabilidades son mucho más complejas. Sin embargo, así es como se operan, y las versiones han ido modificando. La primera versión data de 1936. Desde 1980 se actualizan cada 10 años. Hay una versión 80, otra versión 90, la de 2000, 2010, que es la vigente, y la próxima vendrá en 2020, dentro de más de 3 años. Entonces tenemos esa complejidad en los pagos. Tenemos cartas de crédito, que son documentos de un banco, el banco del importador. Le demuestra al exportador que que la línea de crédito del importador es suficiente para la importación de mercancías, y es una comunicación entre bancos que se autoriza entre sí y genera una complejidad bancaria que, por cierto, tiene mucha relación también con la apertura de mercados, que tiene que ver con desregulación, tiene que ver con privatización, con extranjerización, tiene que ver con integración económica a través de 4 fases. La fase 1, que es la más común, que es el libre comercio, donde está la parte arancelaria, la unión aduanera, que tiene que ver con las oficinas de inspección de mercancías y personas, el mercado común, que tiene que ver con la consolidación de productos, la unión económica, donde por cierto está la Unión Europea, que tiene ya aspectos de pasaporte, moneda única, parlamento, consejo de ministros, y una serie de aspectos ya más complejos que van haciendo mucho más diversa, dinámica, y por cierto, en muchos sentidos interesante esta situación internacional, que ha tenido algunos retrocesos, por ejemplo, con la administración de Donald Trump, con el proyecto que se había establecido con Marine Le Pen en Francia, que no ganó porque ganó Emmanuel Macron como presidente. Emmanuel Macron es ya el virtual próximo presidente de la República Francesa, y bueno, son este tipo también de situaciones que se han ido conformando y desarrollando a nivel internacional, y le dan una enorme complejidad a este tema. Yo dejo abiertas estas ideas y muchas otras en relación con este interesante tema de las finanzas internacionales, y no sin antes, por supuesto, permitirme la invitación para el evento que se va a hacer, el seminario de guía e implementación de normas internacionales de información financiera, NIF, aplicado en pymes o pequeñas y medianas empresas, y también en las microempresas, a celebrarse el 20 de mayo de 2017, con la participación estelar del doctor César Tulio Ospina, quien va a estar en el Hotel Buenavista, y el evento va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde en este Hotel Buenavista, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, ahí en el departamento de Santander. Y pues esperamos que puedan asistir. Hoy es el último día para los pagos, para las inscripciones y confirmaciones de asistencia a este evento. Deseamos sinceramente que asistan. Yo desafortunadamente no puedo asistir porque estoy acá en México, pero me uno al proyecto que está organizando el licenciado Gerson Martínez, y por supuesto invito cordialmente a que asistan a este evento. Es una experiencia
muy interesante, que va a ser ilustrativa y educativa y que complementará estos temas que a todos nos ocupan y nos preocupan sobre aspectos financieros, legales, normativos, fiscales y financieros internacionales. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Pasen ustedes un extraordinario día. Quedo a sus órdenes, su servidor y amigo Omar Barragán Fernández.